Abuela susurra a su nieto que salga. Segundos después, llega la policía. Increíble. Era una tarde quieta en el pequeño pueblo de Valleverde. Los pájaros cantaban dulcemente mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. Eloísa, con su cabello plateado recogido en un moño apretado, miraba por la ventana de su casa antigua. El tiempo parecía deslizarse entre sus dedos como arena, y un nudo en su garganta le recordaba que cada momento era precioso. Con la voz temblorosa, llamó a su nieto Lucas, un adolescente de mirada rebelde, que con frecuencia oscilaba entre la curiosidad y la desconfianza. «Lucas, ven aquí», murmuró Eloísa, asegurándose de que nadie más escuchara. El chico se acercó frunciendo el ceño. «¿Qué pasa, abuela? ¿Por qué tengo que ir al bosque ahora?» «Confía en mí. Solo sale un momento, justo cuando el sol se esconda», respondió ella, evitando mencionar el antiguo ritual que estaba a punto de realizar. Un ritual que había pasado de generación en generación, cargado de vida y muerte. Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero estaba demasiado intrigado como para resistirse. Con un gesto despreocupado, salió de la casa y se adentró en la penumbra del bosque. Las sombras comenzaban a arrastrarse entre los árboles, creando figuras retorcidas y misteriosas. Se sentía observado, como si cada ramita crujiente bajo sus pies le revelara al mundo su presencia. Mientras tanto, en el jardín de Eloísa, un objeto brillante emergía de la tierra, un colgante antiguo, cubierto de tierra y raíces, que había estado escondido durante décadas. Eloísa se detuvo un momento. El corazón le latía con fuerza. Sabía que ese momento había llegado, pero en cuestión de minutos, el tranquilo pueblo se vio sacudido por el sonido de sirenas. Al regresar, Lucas se encontró con la escena más extraña: luces de patrullas que cercaban su hogar, y un grupo de policías conversaba con los vecinos, apuntando miradas curiosas y murmullos inquietos hacia la casa de su abuela. «¿Qué está pasando?», preguntó Lucas a un oficial, su voz temblando mientras señalaba a la entrada de su casa. «No puedes pasar, chico. Estamos investigando un hallazgo en su jardín», respondió el policía, apretando los labios mientras su mirada se mantenía fija en Eloísa, quien estaba pálida y temblando al borde de la angustia. Lo que descubrieron en el jardín no era simplemente un colgante. Era una pieza clave en un viejo misterio que había asolado el pueblo. Un crimen sin resolver que había dejado cicatrices en la comunidad. Lucas, lleno de confusión y miedo, sintió que el ambiente se tornaba pesado. Todo lo que creía saber sobre su abuela se tambaleaba. Mientras las tensiones aumentaban y los secretos empezaban a fluir, Eloísa y Lucas se miraron, entendiendo que el hilo de su relación estaba a punto de ser deshecho. La historia que llevaban años guardando, las verdades ocultas, empezaban a salir a la luz. ¿Qué otras sorpresas escondía el pasado? ¿Y quién era el verdadero enemigo que manipulaba la situación desde las sombras? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí,
Deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona. Increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras Eloísa y Lucas se miraban, atrapados en un mar de incertidumbre y miedo, algo extraordinario ocurrió en el jardín. El colgante comenzó a emitir un tenue resplandor dorado. El aire se volvió pesado y una extraña vibración recorrió la tierra. Lucas sintió un escalofrío aún más intenso, como si una corriente eléctrica había atravesado su pobre entendimiento de lo que estaba sucediendo. De repente, una figura emergió del bosque. Era una mujer, su rostro parcialmente cubierto por una capucha oscura. Sus ojos brillaban con un fulgor sobrenatural, y su presencia inyectó una mezcla de terror y fascinación en todos los presentes. La policía, completamente aturdida, se volvió hacia ella, confundida y alarmada. «¡No te acerques!», gritó uno de los oficiales, pero la mujer no hizo caso. Caminó hacia Eloísa y Lucas con una determinación escalofriante. «Tu tiempo se ha acabado», exclamó mientras levantaba una mano, señalando hacia el colgante. «La verdad no puede permanecer enterrada más tiempo. El pueblo necesita saber». El rostro de Eloísa se tornó pálido como un lienzo. No puedes ser tú», murmuró, retrocediendo mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Lucas, incapaz de comprender, se sintió atrapado entre el desconcierto y el deseo de proteger a su abuela. La mujer bajó la capucha, revelando su rostro arrugado y cansado, pero sus ojos, recuerdos de otro tiempo, seguían vivos. «Soy yo, Eloísa, tu hermana Renata. Estuve en silencio por demasiado tiempo, viviendo entre sombras». La revelación le golpeó a Lucas como una ola tumultuosa. ¿Cómo podía ser posible? La abuela había hablado de ella como si fuera un fantasma, como un secreto prohibido. El murmullo entre los vecinos creció, susurrándose entre ellos con esa ansiedad palpable que a veces llenaba el aire. Los policías la rodearon, pero su mirada era firme. No tenía miedo. «He venido para resolver lo que ustedes dejaron atrás. Las muertes, los secretos, todo ha sido parte de este juego». La policía, ahora dividida entre mantener el orden y escuchar la oscura revelación, se retiró un paso. Eloísa se quedó helada. El nudo en su garganta se había transformado en un grito ahogado. La pena, el arrepentimiento, la angustia, todo venía a su mente de forma imponente. «Renata, nos creían muertas, tú moriste en el incendio», Eloísa exclamó, pero la nueva figura no se soltó imperturbable. «No me creyeron porque no estaban dispuestos a ver. Lo que ocultaron del pueblo se ha vuelto peligroso. Y ahora ellos deben saber cómo sucedió realmente». Lucas, aunque abrumado por la conversación entre las mujeres, se sintió acorralado por una extraña sensación de angustia. Cada palabra parecía abrir nuevas heridas, nuevos misterios. En ese instante, el sonido de un disparo resonó en el aire, cortando la tensión como un cuchillo. Una de las luces de la patrulla estalló, y un grito emergió de entre los curiosos. La hermana de Eloísa cayó al suelo, la mirada perdida entre las hojas caídas. La escena se detuvo, fracturada. Lucas miró hacia su abuela, y el horror en sus ojos le desnudó el alma. Las verdades que jamás quiso enfrentar estaban ahora a punto de desbordarse, y todo su mundo se tambaleaba ante esa revelación fatídica. «¡Mamá!», gritó una voz del fondo. Un niño salió corriendo, señalando hacia la entrada del jardín. «Ellos están viniendo por ti». La pregunta quedó flotando en el aire.
y Lucas sintió un frío que desgarraba sus árboles. Y bajo la sangre que corría, el pasado se acercaba como un monstruo esperando su oportunidad. El disparo resonó en el aire y el corazón de Lucas se detuvo por un instante. La figura de su tía Renata cayó al suelo, rodeada de un silencio aterrador. Eloísa, paralizada, solo pudo mirar cómo la vida de su hermana se desvanecía ante sus ojos. En el jardín, el colgante brilló intensamente, como si supiera que algo terrible estaba a punto de suceder. Todo se volvió caótico. Los policías que habían estado observando con incredulidad comenzaron a moverse rápidamente. «Llamen a una ambulancia», gritó uno, mientras los demás mantenían sus armas en manos temblorosas. La multitud a su alrededor se dispersó, algunos gritando, otros cubriendo a sus hijos, y la confusión era casi palpable. Eloísa se lanzó hacia su hermana, sus manos temblorosas, intentando tocar su rostro. Tenía los ojos cerrados, sus labios pálidos. Lucas no podía procesarlo. Su abuela había perdido a su hermana justo enfrente de él, y el dolor en su pecho era cada vez más intenso. ¿Qué podía hacer? ¿Qué pasaba? El aire se volvió frío y la sensación de la muerte flotaba a su alrededor. Los murmullos de los vecinos se mezclaban con los gritos y sirenas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estaba aquí? ¿Por qué no puedo entender? Renata seguía tirada en el suelo, pero algo no estaba bien. No había sangre. No parecía que hubiera sido alcanzada. Eloísa a sus lados parecía entrar en un estado de trance. Sus ojos se desenfocaban. Todos la miraban, sintiendo que ella era el centro de esta tormenta. «¿Qué has hecho, Eloísa? ¿Qué has guardado?», preguntó uno de los policías, mirándola con indignación. Pero antes de que ella pudiera responder, Lucas vio algo extraordinario. El colgante en el jardín siguió emitiendo su luz dorada y de repente empezó a vibrar, erguido en la tierra como si quisiera hablar. «¡Vení!», gritó Lucas, incapaz de contenerse. Corre hacia el colgante, sintiendo la urgencia apoderarse de cada fibra de su ser. Cuando llegó, el resplandor se intensificó, iluminando su rostro. Era como si la pieza antigua, olvidada por tanto tiempo, estuviera transmitiendo un mensaje. «¿Qué estás haciendo? No toques eso», le advirtió un oficial, pero el brillo lo atraía, lo fascinaba. Entonces, en un instante, el colgante se abrió, revelando un pequeño fragmento de papel doblado dentro. Lucas lo tomó, su mano temblando mientras la multitud miraba expectante. Desdobló el papel con cuidado. Las palabras eran crípticas, pero al instante reconoció el contenido. Era un diario, lleno de las memorias de su abuela, de secretos que nunca había querido que salieran a la luz. Esto es mío», murmuró Lucas, su voz apenas audible. Empezó a leer las líneas en voz baja, y el horror se apoderó de él. Las palabras hablaban de una traición, de engaños, de la situación que había llevado a la muerte de Renata. Todo estaba planeado. Eloísa escuchaba. Cada palabra era un golpe que la golpeaba más fuerte. Tú no sabías», murmuró, su voz temblorosa. «No debiste encontrarlo». «¿Qué significa esto?», exclamó Lucas, su voz ahogada por la mezcla de miedo y confusión. «¿Por qué mintieron? ¿Quién murió en ese incendio?». Las lágrimas caían por las mejillas de Eloísa, mientras la policía miraba con incredulidad.
Todos los ojos estaban puestos en el papel, y un escalofrío recorrió la espalda de Lucas. ¿Era su familia una mentira? El colgante seguía brillando, una luz que parecía devorarlo todo. La serpiente de secretos se movía entre ellos, y lo que una vez fue su mundo familiar se desvanecía como el sol detrás de las colinas. ¿Qué otras sombras acechaban en la oscuridad del pasado? El ruido del pánico lo envolvía, y Lucas se sintió más perdido que nunca. A medida que la atmósfera se tornaba más tensa, el silencio se rompió de nuevo, pero esta vez por un grito punzante. ¡Ellos vienen!, decía el niño. La multitud se dispersó. Suenan pasos rápidos. El miedo impregnaba el aire. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué más había por descubrir? La angustia se apoderó de Lucas, y la pregunta se formó en su mente. ¿Sería capaz de soportar lo que venía? ¿O el colgante revelaría aún más terribles verdades? Mientras Eloísa se aferraba al cuerpo inerte de Renata, Lucas se dio cuenta de que el tiempo apremiaba. Había algo más grande en juego, y tener la verdad a la vista solo servía para hacer las heridas más profundas. El disparo resonó, y el corazón de Lucas se detuvo un segundo. La figura de Renata yacía en el suelo, con los ojos cerrados, en un silencio inquietante. Eloísa, paralizada, no podía apartar la mirada de su hermana caídala. Su rostro se tornó pálido como una hoja de papel. Lucas se sentía como si estuviese en un sueño del que no podía despertar. ¿Por qué todo estaba pasando tan rápido? ¡Renata!, gritó Eloísa, lanzándose hacia su hermana. Sus manos temblorosas acariciaban su rostro pálido, buscando alguna señal de vida. Lucas quedó atrapado entre el horror de la escena y la confusión por todo lo que había pasado. El colgante en el jardín continuaba brillando, lanzando un resplandor dorado que parecía palpar el aire tenso que lo rodeaba. «Esto no puede estar pasando», Lucas murmuró, su voz temblando del miedo. Miró a su alrededor y vio a la policía. Los uniformes oscilaban entre el asombro y la urgencia. «Llamen a una ambulancia. ¡Rápido!», gritó un oficial. Pero Eloísa ya estaba en su propio mundo, sumida en un mar de dolor. El caos se desató a su alrededor. Los curiosos comenzaron a murmurar entre ellos, y el ambiente se tornó pesado, con preguntas que colgaban en el aire. «¿Qué ha pasado? ¿Quién fue?», murmuraban. Miedo con la curiosidad. Lucas sintió que la angustia lo envolvía. Necesitaba actuar, necesitaba saber la verdad, pero el horror le paralizaba. De repente, una figura conocida atravesó la multitud. Era Mario, un viejo amigo de la familia. Su rostro se tornó grave, y a Lucas se le iluminó un rayo de esperanza. «Mario, ¿qué está pasando? ¡Renata!», empezó. Pero antes de que pudiera terminar, Mario lo interrumpió. «No hay tiempo. Necesitamos irnos. Ahora», dijo, mirando nerviosamente hacia el bosque. «No están solos, Lucas. Hay más en juego aquí». El corazón de Lucas latía con fuerza. «¿Qué quieres decir? Después de que te fuiste, alguien ha estado observando. No pueden saber lo que estás a punto de descubrir», explicó Mario, mirando hacia atrás, como si temiera que alguien los estuviese acechando. «Pero Renata», Lucas protestó, incapaz de entender por qué deberían irse cuando su tía yacía en el suelo. «Es peligroso. No podemos quedarnos aquí. Eloísa también está en riesgo». Mario señaló a su abuela, quien aún estaba de rodillas junto a Renata, perdida en su propio dolor.
Lucas sintió una punzada en el pecho. No podía dejarla. Pero entonces recordó el colgante brillando. Esa luz parecía estar repleta de secretos. Déjame tomar el colgante. Tal vez tiene las respuestas, dijo, sintiendo una mezcla de desesperación y determinación. No, ellos quieren eso. Tu madre es parte de un juego más grande. Mario casi grita. Su voz estaba llena de miedo. No entiendes, Lucas. Ellos han estado buscando esto durante años. Con el nudo en la garganta, Lucas miró a su abuela. La tristeza de Eloísa era palpable, pero había algo más. Un secreto latente que casi podía sentir. Sin más tiempo que perder, corrió hacia el colgante y lo tomó en sus manos temblorosas. En ese momento, una oleada de energía recorrió su cuerpo. Al instante el brillo del colgante se intensificó y unas palabras comenzaron a formarse en su mente. ¿Qué es esto? Una llave. Una llave a un pasado que había estado oculto en su familia. Todo lo que creía saber se desvaneció como humo. Cuando levantó la mirada, vio a Eloísa, cuyos ojos ya no reflejaban solo dolor. Había un destello de conocimiento, una complicidad silenciosa. «Lucas, escúchame», gritó tan fuerte que resonó en su pecho. Todo lo que creía saber sobre nosotros no es lo que parece. Hay algo más. Antes de que Lucas pudiera asimilar la gravedad de las palabras, un grito aterrador cortó el aire. «¡Ellos están aquí!», decía un vecino empapado de pánico, apuntando hacia el bosque. Las miradas se volvieron hacia el lugar, y Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quiénes eran ellos? La multitud. Comenzó a dispersarse, pero él no podía moverse. La única constante en su mente era el colgante y lo que representaba. Tal vez había respuestas, tal vez el secreto de su familia estaba todo allí. Las sombras del bosque parecían cobrar vida mientras una figura emergía entre los árboles. Era un hombre, con una mirada decidida y una sonrisa inquietante. «Me alegra ver que finalmente la verdad está saliendo a la luz», dijo, mientras todos miraban en silencio, temerosos de su próximo movimiento. En ese instante todo cambió de golpe. Lucas comprendió que sus preguntas no solo afectaban a su familia, sino a la misma esencia de su pueblo. ¿Qué más debía descubrir? ¿Y a qué costa? La intriga crecía. Pero el miedo también. La verdad estaba cerca, pero el precio podría ser mortal. La figura del hombre se acercó más, y las facciones comenzaron a aclararse bajo la luz de las patrullas. Era un rostro que Lucas había visto en fotografías antiguas, un fantasma del pasado que había visto en las manos de su madre. «Ese es Francisco», murmuró, el miedo apretándole el pecho. «¿Qué haces aquí?», gritó Eloísa, sus ojos centelleando con una mezcla de rabia y temor. «Te creíamos muerto». Francisco sonrió, y su sonrisa fue escalofriante. «Fui un buen actor, ¿no crees? Han pasado años, Eloísa, y parece que sigues sin entender cómo funciona este juego». Las palabras se deslizaron como un veneno en el aire, cargadas de veneno y promesas rotas. Las aves en los árboles dejaron de cantar, como si el bosque mismo hubiera contenido la respiración. Lucas sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Un juego? ¿Acaso todo era una farsa? «¿Qué quieres?», preguntó, su voz firme pero temblorosa. «Vine a recoger lo que es mío». Francisco se inclinó, señalando el colgante que aún brillaba con intensidad. «Ese símbolo es la clave, Lucas, la clave para ser libre o quedarte atrapado para siempre». «No vas a tocarlo», gritó Lucas, sosteniéndolo con fuerza.
El colgante parecía vibrar en su mano, irradiando una energía extraña que lo mantenía alerta. Eloísa, aún suplicante, miró a su hermana en el suelo, la angustia acumulándose como una tormenta. ¿Sabes qué hay detrás de todo esto? ¿Qué sucedió en ese incendio? Francisco continuó acercándose más. Lo que pasó fue un sacrificio, un embrollo que solo ustedes dos podían comprender. Pero ahora necesito que el pasado se repita. Renata fue la clave. La revelación cayó como un rayo. ¿Sacrificio? Lucas apenas podía procesarlo. No, no puede ser. Su mente se debatía en lo que había aprendido, cada palabra de su madre apareciendo como ecos retumbantes. Todo fue planeado, Lucas. La aldea, tus padres. Renata sabía el poder que tenían, y lo usaron. Pero alguien necesitaba asumir la culpa. Este colgante, tu madre. ¿Y ahora? ¿Estarás dispuesto a unirte al juego? La tensión aumentaba, y Lucas sintió que la tierra temblaba. Bajo sus pies, Eloísa, aún pegada al suelo junto a Renata, alzó la mirada, y por un momento sus ojos buscaron los de Lucas con claridad. Él no tiene razón. Tu tía no fue parte de eso. Fue un accidente. Siempre fue un accidente. ¿Así que es eso lo que sigues creyendo? Francisco se rió, la risa resonando como el retumbar de un tambor. ¿Cómo crees que llegaste a existir, Lucas? Las decisiones tomadas han llevado a esto. Nadie es inocente aquí. Fue como una explosión. La revelación estalló en la mente de Lucas, cada recuerdo de su niñez flotando en su memoria. La risa de su madre, las historias que contaba, los secretos que guardaba. El nudo en su garganta se hizo más fuerte, doloroso. No, no es posible. El colgante, entrégáselo y se acabarán los juegos, gritó Mario, rompiendo el ambiente tenso. Lucas dudó un segundo. ¿Debía confiar en él? Era un amigo, pero ¿qué sabía realmente? Justo cuando la confusión se apoderaba de Lucas, otra sombra apareció entre los árboles. Esta vez era una mujer, con una mirada de determinación desenfrenada, que emergía del bosque, corriendo hacia ellos. «Lucas, atrás», gritó, y sin previo aviso, arrojó algo al suelo. Un explosivo. La explosión fue inmediata. Un destello de luz y sonido envolvió el jardín. Lucas voló hacia atrás. El colgante resbaló de su mano y lo vio rodar, brillando en un mar de escombros. Todo se detuvo por un instante. Eloísa gritó, y las luces de las patrullas se apagaron. Cuando el humo se disipó, Lucas se incorporó, buscando desesperadamente el colgante, y encontró solo caos. La mujer que había llegado se acercó, su rostro ahora expuesto, revelando a otra familiar. Era su madre, como una aparición. «Lucas, he venido a detener esto antes de que sea demasiado tarde». El horror lo invadió, como si el suelo se abriera a su alrededor. ¿Acaso todo lo que había creído saber sobre su familia era un engaño? ¿Quién era realmente el enemigo? Todo se tambaleaba, y todo lo que había conocido parecía desvanecerse a su alrededor. ¿Qué otra verdad se escondía entre las sombras? El hilo se había cortado, y el tiempo apremiaba. El humo se disipaba lentamente, dejando un rastro de preocupación en el aire. Lucas estaba aturdido. Frente a él, su madre, aquella figura perdida en el tiempo, había regresado justo en el momento más caótico de su vida. «¡Mamá!», gritó Lucas,
como si su voz pudiera anclarla a la realidad. Lucas, escúchame. La voz de su madre era firme, pero cargada de desesperación. No tienes que seguir en esta pesadilla. Debemos salir de aquí. Ellos no se detendrán hasta que te encuentren. ¿Qué? ¿Quiénes son ellos? Lucas sentía que el mundo alrededor se desmoronaba. La multitud a su alrededor murmuraba. Los murmullos se entrelazaban con gritos de pánico. ¿Qué está pasando? ¿Por qué todo? ¿Esto, mamá? Es más complicado de lo que piensas. Su madre empezó, pero el sonido de múltiples vehículos y sirenas irrumpe la conversación. No hay tiempo. Huyamos ahora. Mientras Eloísa seguía arrodillada junto al cuerpo de Renata, Mario gritó desde el jardín: ¡Cuidado! En ese instante, otra figura emergió del caos. Un hombre que Lucas reconoció al instante. Su abuelo, el padre de su madre. Un hombre que había creído perdido para siempre. ¡No! ¡No! Esto no puede estar sucediendo. Lucas sintió su corazón latir con fuerza, mientras miraba la mezcla de emociones en el rostro de su madre. ¿Abuelo? La voz de Lucas apenas salió como un susurro. ¿Eres tú? El hombre se acercó con pasos decididos, sus ojos llenos de furia y tristeza. Estás en peligro, Lucas. Lo que has encontrado, señaló al colgante, es más que un simple objeto. Es un lazo entre nosotros y un oscuro secreto que no deberías haber destapado. Eloísa levantó la mirada, sus ojos desbordando lágrimas, pero llenos de determinación. No, por favor, no lo hagas. No debemos hablar de eso aquí, gritó, su rostro demacrado del horror. No puedo permitir que esto continúe, gritó Francisco, su rostro transformado en una máscara de rabia. Todo está a punto de caerse a pedazos, y es tu culpa, Eloísa. Tú lo provocaste. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Lucas sentía el nudo en su garganta. Su miedo lo invadía. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué se están acusando entre ustedes? ¿Por qué hay cosas que debemos arreglar y secretos que no deben salir a la luz? Respondió su abuelo. Su voz es una mezcla de suplicante y firme. Y entonces, como si el universo hubiese decidido que ya era suficiente, un destello de luz brillante reventó desde el colgante. Lucas sintió que su interior se comprimía. Algo había cambiado. Miró a su alrededor y los rostros de todos en la multitud se torcieron en horror. La explosión de luz parecía absorber cualquier atisbo de esperanza en el aire. ¡No! 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 gritó Eloísa, y corrió hacia el colgante, pero Lucas estaba demasiado paralizado para moverse. El brillo se intensificó a niveles insostenibles, y todo se volvió blanco. Una ola de energía lo envolvió, haciéndolo sentir como si estuviese flotando por un segundo eterno. Luego, todo se oscureció. Cuando Lucas volvió en sí, se encontró tendido en el suelo de un lugar desconocido. El aire era pesado, y en el brillo tenue que iluminaba la sala, vio figuras familiares a su alrededor. Su madre, su abuela y su abuelo, todos mirándolo con expresión de miedo, pero también de alivio. Lucas se levantó lentamente, confuso. ¿Qué pasó? Te hemos traído aquí para protegerte, dijo su madre, su voz temblorosa. Estamos en un lugar seguro, pero la batalla no ha terminado. ¿Batalla? ¿Qué hay de Renata? Lucas sintió una punzada aguda al recordar. El cuerpo de su tía en el jardín. ¿Y Francisco? Él no es quien tú crees. Su madre empezó, pero la interrumpió un grito desgarrador que resonó en el entorno. Ellos voltearon de inmediato. En la oscuridad,
Una sombra se movía, y entonces emergió. Era Francisco, sonriente, pero con una mirada que hacía encoger el corazón. Bienvenidos al verdadero hogar. Lo que ha empezado está lejos de terminar, dijo, y al instante la luz del entorno se apagó, dejándolos envueltos en la total oscuridad. Nadie dijo nada mientras la presión aumentaba. Lucas sintió que su corazón latía cada vez más rápido. ¿Qué significa eso? ¿Qué hogar? Y en ese momento se dio cuenta de que las preguntas que habían permanecido ocultas durante tanto tiempo estaban a punto de desbordarse. La verdad de su familia, la historia de su pueblo y su propio destino estaban más entrelazados de lo que jamás imaginó. La incertidumbre crecía y Lucas supo que ya nada volvería a ser igual. ¿Cómo podrían salir de esto? ¿Qué le esperaba en las sombras? Todo estaba en juego. Lucas despertó en un lugar desconocido, pero la sensación de inquietud envolvía todo a su alrededor. Su madre, su abuela y su abuelo estaban frente a él, sus rostros pálidos. La tensión era palpable. ¿Qué pasó?, preguntó Lucas, sintiendo que una tormenta se acercaba. Estamos a salvo, pero no por mucho tiempo, dijo su madre, su voz temblorosa. Francisco no se detendrá. Él quiere lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Lucas estaba confundido. Los ojos de su madre brillaban con preocupación. Eloísa, su abuela, parecía estar en estado de choque. ¿Es por el colgante? Pero está en el jardín. Ese colgante no es solo un objeto, dijo el abuelo, interrumpiendo. Es un vínculo a nuestro pasado. Es la razón de todo esto. Su mirada se oscurecía con cada palabra. Desenterrará secretos que no estaban destinados a ver la luz. Justo entonces, un grito desgarrador resonó en el aire. Lucas se quedó paralizado. ¡Eso vino del jardín!, gritó. Las imágenes de Renata cayeron como un peso en su mente. ¿Qué estaba sucediendo afuera? No, no, debemos irnos, dijo su madre, tomando su brazo. Ahora. Ella lo instó a levantarse, pero Lucas se resistió. Las palabras de su abuelo lo mantenían al borde. ¿Qué más escondían?, preguntó, su voz sonando más fuerte de lo que se sentía. ¿Qué le pasó a Renata realmente? Los secretos son complicados, Lucas, dijo Eloísa con un temblor en la voz. Pero lo que sabes, lo que crees saber, es solo la punta del iceberg. En ese momento, la habitación pareció tambalear. Lucas sintió como si un rugido atravesara el espacio. ¿Qué fue eso? Antes de que respondieran, la figura de Francisco apareció, emergiendo de las sombras como un monstruo. ¿Pensaban que se escaparían tan fácilmente? Su voz estaba impregnada de una calma inquietante. Lucas sintió que el miedo se apoderaba de él. «Déjanos en paz», gritó su madre, protegiéndolo con su cuerpo. Francisco sonrió, un brillo siniestro en sus ojos. ¿En paz? Eso depende de lo que decidan hacer con la verdad. Ahora, Lucas, ¿te gustaría saber quién eres realmente? El estómago de Lucas se apretó. ¿Qué quieres decir? Porque lo que no sabes es que a raíz de los secretos de tu familia hay mucho más que simple legado. Francisco apuntó al colgante, ahora reposando a sus pies en forma de sombra difusa. Esa pieza no es solo un símbolo, es parte de ti. La revelación lo golpeó como un balde de agua fría. ¿Qué? ¿Cómo puede ser parte de mí?, exclamó, sintiendo su corazón latir a 1000 por hora. Antes de que pudiera digerirlo,
Francisco dio un paso adelante. Porque tú eres el último de nuestra línea, el nuevo portador de la verdad, dijo, su voz ahora resonando con profundidad. Tu sangre lleva el peso de nuestras decisiones. Eres el catalizador. Lucas no podía procesarlo. Un nudo se formó en su garganta. ¿Catalizador? ¿Por qué hay tanta oscuridad en ella? Su mirada se desplazó hacia su madre, buscando respuestas. Ella bajó la cabeza, incapaz de mirarlo a los ojos. Es por eso que estamos aquí, confió el abuelo, su rostro surcado por arrugas profundas. Y por eso Francisco te necesita. La historia se repite, y esta vez no puede terminar igual. El ambiente se tornó pesado, como si una sombra recorriera la sala. De pronto, Francisco sonrió y levantó las manos. Bien, entonces, ¿aceptas ser parte de esto, Lucas? De este ciclo de poder, porque ahora hay que elegir, seguir ocultando la verdad o desatarla en fin. Y con eso todo cambió. Lucas sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Un grito resonó en su cabeza. No, no puede ser cierto. En ese instante, algo dentro de él se transformó. Un brillo intenso le atravesó el pecho. El colgante que yacía inerte comenzó a vibrar. ¡Mamá! Gritó, su voz desgarrada. ¿Qué está pasando? Pero antes de que alguien pudiera responder, el colgante se iluminó y una figura emergió de la luz. Era Renata. Lucas sintió un nudo en la garganta. ¿Tío? Preguntó aturdido. Lucas, Renata gritó. Su mirada ardía con intensidad. La verdad debe salir, y tú eres la clave. La sangre que corre por tus venas no es solo nuestra, es más. Despierta. Y en ese momento todo se congeló. El horror se convirtió en confusión, porque con la aparición de Renata, las relaciones se transformaron. ¿Era ella enemiga o aliada? Lucas miró a su madre, a su abuela, a su abuelo y luego a Francisco. Todo estaba a punto de estallar. La realidad giraba a su alrededor. Lucas sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué debía hacer ahora? Lucas no podía procesar lo que estaba viendo. La aparición de Renata llenó la habitación de confusión. ¿Tío? Preguntó, sintiendo que su voz se quebraba. Lucas, Renata gritó, su rostro iluminado por la furia y la desesperación. La verdad debe salir, y tú eres la clave. La sangre que corre por tus venas no es solo nuestra, es más. Despierta. Todo se detuvo. Lucas sintió el corazón latir con fuerza en su pecho. Olvidó el miedo por un momento. ¿Qué quieres decir? El aire se volvió pesado. Y las palabras de Renata parecieron trazar un filo agudo a su alrededor. Esto no solo es un legado, es un poder, una maldición. La voz de Renata retumbó en su mente. Tú eres el último de nuestra línea. Debes decidir. Lucas, ¿vas a permitir que el pasado se repita? Francisco sonrió, la locura brillando en sus ojos. Exacto, acepta tu destino, Lucas. Necesitamos esa conexión. Sin el colgante, nada de esto tiene sentido. La tensión aumentó. Eloísa se puso de pie con lágrimas en los ojos. No, Lucas, no escuches a ese hombre. Es un manipulador. Esto no es un juego. Su voz temblaba de miedo y su dolor era palpable. No, escucha a tu madre, intervino su abuelo, angustiado. Es tu vida la que está en juego aquí. Ellos no tienen buenas intenciones. Sin embargo, el brillo del colgante empezó a pulsar, como si tuviera vida propia. El colgante. Tienes que tocarlo, Lucas, gritó Renata, con desesperación.
Un grito resonó detrás de ellos, sacudiendo el ambiente como una tormenta. La mirada de Lucas se volvió hacia la puerta. La figura de una mujer emergió del humo, su rostro familiar. Era la abuela de Lucas, la madre de Eloísa, quien había desaparecido años atrás. Su mirada estaba llena de desesperación. «No puedes dejar que esto suceda». El corazón de Lucas se detuvo un segundo. «Abuela, ¿eres tú?» La confusión y la alegría compitieron dentro de él. «Ella fue parte de esto», dijo Francisco, su rostro distorsionado por el rencor. «Tu familia siempre ha jugado un papel en esto, y ahora el ciclo está a punto de culminar. Es hora de decidir quién gobernará». De pronto, un sonido ensordecedor lo llenó todo. Lucas miró hacia la ventana y vio sombras moverse rápidamente en la oscuridad. «¡Están aquí!», gritó alguien en la multitud. Todo se volvió caótico. Lucas sintió que el tiempo se desvanecía. La sala se llenó de gritos y la desesperación de la gente se mezcló con el creciente peligro. ¿Quién era el verdadero enemigo? ¿Era Francisco? ¿O había algo aún más oscuro que acechaba en las sombras? Se dio la vuelta hacia el colgante, que parecía vibrar con una energía intensa. «No, tú decide», gritó Renata, mientras los murmullos aumentaban. «Ahora, Lucas, es nuestra única oportunidad». Y de repente, un ruido ensordecedor interrumpió la escena. La puerta se abrió de golpe, revelando a un grupo armado que entró sin previo aviso. «¡Al suelo! ¡Nadie se mueve!». La sala quedó en silencio. La mirada de Lucas se encontró con la de su madre, y el terror reflejado en sus ojos lo hizo temblar. «¡Mamá!». La presión en su pecho se intensificó. La figura del líder del grupo armado se acercó lentamente, una cadena de cadenas colgando de su cintura. «Lucas, te hemos estado buscando. La verdad que escondes no puede quedar oculta por más tiempo». La revelación fue un golpe frío en su interior. ¿Cómo sabían su nombre? La confusión se apoderó de él. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren?». «Venimos a terminar con esto de una vez por todas», dijo el hombre, acercándose a Lucas, y el mundo pareció detenerse. En ese instante, Lucas comprendió que el juego estaba lejos de terminar. Todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse. ¿Quiénes eran realmente estos hombres? ¿Y qué relación tenían con su familia? La oscuridad acechaba cada vez más cerca. La verdad había empezado a desbordarse, pero en el fondo, el verdadero horror apenas comenzaba. La figura del hombre armado avanzó, su mirada fija en Lucas. «Lucas, ¿qué hemos estado buscando? La verdad que escondes no puede quedar oculta por más tiempo». El corazón de Lucas se aceleró. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren?». Su voz tembló. No podía permitir que el miedo lo dominara. «Venimos a terminar con esto de una vez por todas», respondió el tipo, acercándose incluso más. Los brazos de su madre se tensaron a su alrededor. Lucas sintió la opresión en su pecho, como si el aire desapareciera. «No, déjanos en paz», gritó Eloísa, pero el hombre no se detuvo. Su sonrisa era calculada. La verdad ha estado oculta demasiado tiempo. Ahora se revelará, y ustedes no pueden hacer nada para detenerlo. «¡Silencio!», otro de los hombres, con una voz profunda, gritó, mientras un par de ellos rodearon a la familia. El pánico creció en la multitud. Lucas miró a su abuelo, quien tenía una expresión de preocupación. Luego, en un giro inesperado, su madre vio un paso al frente. «Escucha, no tenemos lo que buscas», dijo,
intentando mantener la voz firme. Renata no está aquí. Te lo juro. Las lágrimas brillaban en sus ojos, pero los hombres no parecían creerla. Francisco, aún en la sombra, sonrió de lado. ¿Es por eso que crees que han venido? Porque sabemos que hay más en juego que lo que te han contado. No hay nada que quieran de nosotros, dijo Lucas, sintiendo la presión de la situación aplastarlo. Pero de repente, algo cambió. La figura de Renata apareció a su lado, como un eco del pasado. Lucas, gritó, su voz resonando con la urgencia. Diles la verdad, diles lo que sabes. El caos se detuvo un momento. Lucas sintió el tiempo alargarse. ¿Qué? ¿Qué verdad? Preguntó, confuso. Francisco se inclinó hacia adelante, los ojos brillando con locura. Esa verdad puede destruir a muchos, Lucas. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo? Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué significa eso? Se preguntó a sí mismo. Pero antes de que pudiera procesar la revelación, Renata extendió su mano hacia él. Hazlo. Es la única forma de que podamos salvar a nuestra familia. El hombre armado se rió. ¿Salvar a tu familia? No se engañen. La única forma de salvarse a sí mismos es decirnos todo lo que saben. La tensión crecía. El aire se volvió denso. De repente, un grito resonó desde el fondo, haciéndolos saltar. ¡Están aquí! ¡Los hemos visto! Era un befuno, y el pánico se desató en la multitud. Lucas no podía entender qué estaba ocurriendo. Los hombres armados intercambiaron miradas nerviosas. «Necesitamos salir de aquí», gritó el líder, y todos se movieron, pero no antes de que Lucas sintiera un tirón en su pecho. «No», gritó. «La verdad. Necesito saberla». Renata asintió con firmeza. «La historia que conoces no es la que piensas. Todo está a punto de cambiar». Pero en un instante, un ruido atronador retumbó y el suelo tembló. Lucas miró a su alrededor y vio que un grupo grande de personas avanzaba rápidamente. Pero algo no estaba bien. Eran rostros familiares, pero sus ojos no eran humanos. «Ellos vienen», exclamó Renata, mirando a Lucas. «Debemos actuar, ahora». Los hombres armados retrocedieron con temor. «¿Qué demonios es esto?», gritaron mientras la figura de un ser extraño se acercaba, flotando como si tuviera poder sobre el aire mismo. El terror se apoderó de todos. Estaba más allá de la verdad que la familia de Lucas había escondido, algo que desafiaba la lógica misma. Su familia, el colgante, cada secreto oculto estaba a punto de salir a la superficie, y ni siquiera ellos estaban preparados para las implicaciones. Mientras Lucas observaba con horror, comprendió que los secretos de su linaje eran solo un fragmento del todo, y que el verdadero terror apenas comenzaba. ¿Qué eran estos seres? ¿Qué conexión tenían con sus padres? ¿Y qué significaba eso para él? La historia que había conocido hasta ahora se desmoronaba y su futuro se nublaba en la incertidumbre. El estruendo se apoderó del aire denso mientras la figura armada avanzaba. La tensión era palpable, como si el tiempo se detuviera. Lucas, con el corazón desbocado, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Qué quieren de mí?», gritó, su voz resonando entre las sombras. Renata, fulgurante y llena de vida, se plantó a su lado, su mirada ardiente. «Eres la clave, Lucas. No puedes dejar que decidan por ti. La verdad necesita ser liberada, y solo tú puedes hacerlo. El colgante te eligió a ti». «¿Que seleccionado para qué?». Lucas lanzó la pregunta al aire, sintiendo que su mundo se partía en mil.
pedazos. El eco de su angustia reverberaba en sus venas. Eloísa, su madre, se agarró de su brazo, pero el terror llenaba sus ojos como un mar en tormenta. No, Lucas, no lo toques, suplicaba su madre, mientras el hombre armado insistía en que la verdad debía salir a la luz. Todo se desatará y no podremos detenerlo. Lucas sintió que la desesperación lo ahogaba. Un estallido de luces y sombras llenó la habitación, y en medio de la confusión, los rostros de sus seres queridos se torcían por un dolor profundo. El miedo en sus ojos era un recordatorio de lo que estaba en juego. ¿Qué hemos hecho para merecer esto?, se cuestionó Lucas, por dentro, desmoronándose. El hombre armado avanzaba, rompiendo el silencio con palabras impregnadas de intención. La historia de tu familia es una maldición, y ahora tienes la oportunidad de romperla. Pero la mezcla de adrenalina y confusión lo distrajo, y casi pudo escuchar el ritmo del latido de su corazón. No sabes lo que estás diciendo, murmuró su abuelo, las manos temblorosas, confirmando el peso de la verdad que se abalanzaba sobre ellos. La oscuridad del hombre se intensificó y Lucas contuvo la respiración. ¿Acaso detrás de la historia de cada uno hay siempre una elección? Un grito rasgado cortó el aire. Un jardín invadido por sombras. Lucas llamó Renata, su figura mucho más tangible que el horror que acechaba. La llamada está sonando. Debes elegir ahora. ¿Qué harás? La desesperación lo invadió, y en un instante un destello de luz emergió del colgante que reposa tembloroso en el suelo. Como un imán, atrajo la atención de todos, y Lucas deslizó su mano hacia él. El ambiente se tornó caliente, como una llamarada en su pecho. «No, Lucas». Una campanada de advertencia resonó, pero la luz lo consumía, lo obligaba a actuar. El momento se congeló, y mientras Lucas se inclinaba, el mundo se oscureció por un instante. La verdad brotó como un torrente. «Esto es solo el principio», resonó la voz del colgante, llena de poder. Esa conexión ardiente se apoderó de él. La historia que creía conocer se desmoronó. Un rugido ensordecedor reverberó, y la oscuridad se disipó. En un instante, Lucas comprendió que la mentira era más aterradora que el conocimiento. «¿Por qué no hiciste lo correcto?», preguntó a su madre, al borde de la ruptura. Eloísa, ahora con los ojos llenos de lágrimas, respondió: «Porque teníamos miedo, Lucas. La verdad nos hubiese destruido». Y mientras los ecos de sus secretos flotaban en el aire, un instante de claridad apareció. «Mamá, esta es nuestra oportunidad. Debemos enfrentarlo juntos». Lucas sintió el peso de la familia sobre sus hombros, un nuevo sentido de propósito. «Sí», Renata asintió, su mano extendida hacia el colgante ahora brillante. «Enciende la luz». Lucas, con una determinación renacida, alzó el colgante. La energía giró, y por un instante todo el dolor y la tristeza se fundieron en luz. El tiempo y la realidad se fragmentaron. El jardín vibró con una energía liberadora. De repente, Lucas se sintió ligero, como si todo el odio y el miedo comenzaran a desvanecerse. «Créelo, la verdad nos libera», resonaron las voces, y como un eco glorioso, el colgante transformó su significado en un final liberador. Cuando la luz se desvaneció, Lucas se sintió completo. Enfrentó la sombra de Francisco, todos unidos en el amor
y la historia compartida. No más mentiras, clamó. La oscuridad retrocedió. Las figuras familiares se reunieron y por fin la verdad se hizo uno con el amor. La red se deshizo y por primera vez respiraron. Ha terminado, dijo su abuelo, con una sonrisa agridulce. Y en ese instante Lucas comprendió que el ciclo se había cerrado. Ahora eran libres. Espera, antes de cerrar este capítulo, tienes que suscribirte ahora. No olvides destruir el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que no te pierdas las próximas historias exclusivas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más. La historia continúa y tú puedes ser parte de ella. Suscríbete y únete a nuestra increíble comunidad.